Bienvenidos al curso de cálculo tensorial. En el video de hoy vamos a ver los símbolos de Christoffel. Vamos a hacer la definición primero. Los símbolos de Christoffel se pueden interpretar como coeficientes ponderados que permiten hallar las derivadas de los vectores base. Ahora, ¿por qué necesitamos hallar las derivadas de los vectores base? Si nosotros recordamos en las coordenadas cartesianas, los vectores base i, j y k son constantes, no importa el vector que estemos nosotros representando, ellos siempre van a apuntar en una dirección constante de los ejes coordenados. Pero resulta que, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas o esféricas, los vectores base no son constantes. Por eso es que nosotros cuando tomamos la derivada de un tensor o de un vector, en coordenadas más generales, en coordenadas curvilíneas, tenemos que tener en cuenta las derivadas de los vectores base. Por eso necesitamos nosotros de los símbolos de Christoffel. Aquí vemos una definición de los símbolos de Christoffel, utilizamos la letra gamma. O sea, vamos aquí que tenemos los índices i, j y k y definimos como las derivadas de estos vectores bases multiplicados por estos de acá. Observamos que en esta definición este vector es contravariante y estos vectores son vectores base de tipo covariante. Ahora, esta definición exacta con estos índices y utilizando esta letra gamma se llaman símbolos de Christoffel de segunda clase. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí observamos que de pronto esta representación nos da la idea de que los símbolos de Christoffel son tensores, porque observamos índices como contravariantes e índices covariantes. En general, los símbolos de Christoffel no son tensores. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo general la nomenclatura que se utiliza para definirlos es más esta de acá y esta de acá. Entonces, si nosotros utilizamos esta de acá, que es un paréntesis cuadrado con los índices i, j y k, entonces tenemos que los símbolos de Christoffel se llaman de primera clase y estos son definidos como un medio de la derivada de los. Estos son básicamente los tensores métricos con diferentes índices de GJK, GIK y GIJ. Vamos aquí de pronto que pues esto es una definición operativa que es la que nos permite hallar esos símbolos de Christoffel, mientras esta es una definición que de pronto nos ayuda a deducir algunas fórmulas que de esta forma son un poco más complejas de definir. Entonces aquí básicamente pues para que tengamos en cuenta cómo sería el orden para definirlos. Observamos que el primer índice es aquí la primera derivada, la parte de xy, el segundo de xj y el tercero de xk. Observamos que los dos primeros van con símbolo positivo y el último va con símbolo negativo o con signo negativo, perdón. Y pues aquí la combinación de los índices con el tensor métrico. Para los símbolos de Christoffel de segunda clase utilizamos un corchete. Entonces ya aquí tenemos L y J igual a un medio de. Aquí estamos utilizando ya no el tensor métrico, sino el tensor métrico inverso o conjugado con los símbolos KL. Entonces para mantener la nomenclatura de acá, observamos que de XY, de XJ, de XK y las mismas combinaciones de índice. Entonces aquí cambiamos este índice de acá, K por L, para que nos quede esta parte, observamos, es la misma en la definición de ambos símbolos de Christoffel. Básicamente, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es coger los símbolos de Christoffel de primera clase y multiplicarlos por el tensor métrico conjugado. Entonces dice, existen n símbolos de Christoffel diferentes para cada tensor métrico. G, un triángulo cuadrado, simplemente pues coloqué aquí para no definir un índice en especial. Por lo cual el número total de componentes independientes de los símbolos de Christoffel es n. Esta n aquí en esta parte no es la cantidad de coordenadas que estemos manejando, sino la cantidad de números de símbolos de Christoffel. Entonces esto va a ser un medio de n cuadrado factor de n más 1. Entonces es importante que tener en cuenta que esta parte nos ayuda porque si estamos manejando, por ejemplo, un espacio tetradimensional, quiere decir de 4 dimensiones, y tenemos esa cantidad de índices, por ejemplo, que en estos símbolos de Christoffel de segunda clase, que son 1, 2, 3 y 4 índices, estamos hablando de 256 símbolos de Christoffel. Esta fórmula aquí nos ayuda, digamos, a minimizar la cantidad de símbolos de Christoffel porque estos son únicamente los que nos están indicando que son independientes, que quiere decir que no son repetidos. Aquí observamos una definición
para los símbolos de Christoffel de primera clase utilizando la letra gamma. Entonces aquí observamos que los índices todos aparecen como si fueran covariantes, indicándonos efectivamente que son de naturaleza covariante. Entonces I, aquí abajo, J y K, y las diferentes combinaciones de tensor métrico. Pero como les decía, pues esta definición de acá con símbolos de Christoffel utilizando como si fueran tensores, de pronto nos ayuda en algunas definiciones, nos ayuda en alguna nomenclatura porque es más pequeña, observamos, podemos utilizar esto en lugar de esto de acá, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no son tensores y que lo más adecuado sería utilizar esta definición con paréntesis cuadrado para los símbolos de primera clase y con corchete para los símbolos de segunda clase. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades de los símbolos de Christoffel. Hay bastantes, hay algunas que son útiles en algún tipo de definición, otras en otra definición, pero vamos a ver aquí algunas y pues cómo podemos llegar a deducirlas. Por ejemplo, nos dice que el símbolo de Christoffel de primera clase es simétrico, entonces básicamente lo que hacemos es obtenemos la definición del símbolo acá, que es la que obtuvimos en la página anterior. Y aquí lo que hacemos es intercambiar estas dos derivadas, observamos acá, entonces las intercambiamos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el símbolo de Christoffel de primera clase IJK es lo mismo que JIK. ¿Por qué? Porque se han intercambiado estos dos y como ambos básicamente están sumándose, pues no tienen ningún problema. O sea, eso nos permite decir que los símbolos de Christoffel de primera clase son simétricos. Vamos a hacer lo mismo para los de segunda clase. Entonces, a partir de la definición observamos que básicamente estamos utilizando el tensor métrico conjugado y multiplicándolos por los símbolos de Christoffel de primera clase. Pero ya observamos que los de primera clase son simétricos en cuáles índices, en estos dos primeros. Esto nos permite deducir que efectivamente los símbolos de segunda clase también son simétricos en estos dos índices. Observamos aquí, está la definición. Otra propiedad, básicamente sabemos que los símbolos de Christoffel de segunda clase se definen en base a los de primera. ¿Qué pasa si queremos definir los de primera en base a los de segunda? Entonces hacemos este procedimiento, multiplicamos al lado y lado por el tensor métrico GKM, observamos acá, aquí multiplicamos por GKM. Si nos acordamos, esto de acá se nos convierte en un tensor de Kronecker de índices L y M, multiplicado por esto. Entonces la L de acá se reemplaza por la M y nos queda entonces en esta parte que el símbolo de Christoffel de primera clase de índices I, J y M va a ser igual al tensor métrico. Nos damos cuenta que aquí es un tensor métrico, a diferencia de que en la definición opuesta de segunda en base a primera es un tensor métrico conjugado. Entonces aquí es un tensor métrico multiplicado por los de segunda clase de índices K y J. Aquí otras propiedades, la cuarta nos pide pues, deducir que esta suma de IJK más KJI es igual a esta derivada. Entonces nosotros simplemente expandimos este símbolo de Christoffel y este de acá, observamos acá esta parte y lo que vamos a hacer básicamente es que nos damos cuenta que este GJK de GJK de XY es este mismo, este de acá. Entonces estos dos se anulan. Este de GIJ de XK es lo mismo que este de GIJI XK. Esto se anula, entonces nos queda doble, el doble de este de GIK, que es básicamente este mismo. Entonces queda un medio de dos veces este de acá, pero un medio de dos veces este de acá, que es de GIK de XJ, que es lo que queríamos averiguar o comprobar. Otra propiedad, esta de resta. Entonces observamos aquí, aquí ya sí obviamente nos quedan dos términos. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es lo mismo, expandimos estos símbolos como lo hicimos aquí arriba y después de hacer esas operaciones de sumar y restar, pues nos queda esta expresión que es la de aquí. Es bastante sencillo. Bueno, las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel. Conociendo la relación de los símbolos de Christoffel con los vectores base, así como las leyes de transformación de estos vectores contravariantes, se puede obtener. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es que, por lo general, es a partir de esta fórmula, esta de acá que habíamos visto al principio, que era las que yo les decía que nos permite hacer algunas deducciones,
A partir de esa podemos hallar las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel. Entonces, a partir de eso obtenemos que, por ejemplo, de primera clase, en el sistema barrado va a ser igual a dxp, dxy, dxj. Nos damos cuenta que estos aquí son todos símbolos covariantes, índices covariantes, nos están indicando la covarianza o la relación de la covarianza de estos índices, y multiplicados por el símbolo de Christoffel en el sistema no barrado. Si nos damos cuenta, aquí hay un término adicional. Vamos a mirar lo mismo para los de segunda clase. Entonces aquí observamos que este K es como si fuera una parte contravariante, un índice contravariante aparece acá en el sistema barrado, y J covariantes en el sistema barrado, multiplicados por el símbolo de Christoffel de segunda clase en el sistema no barrado. Entonces vamos a mirar, dice, de las dos leyes anteriores de transformación se observa que los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase no son tensores. ¿Por qué no son tensores? Porque en los de primera clase observamos que existe este término adicional y en los de segunda este término adicional. Estos términos son los que no permiten afirmar que los símbolos de Christoffel son tensores, porque un tensor solamente debería tener esta ley de transformación. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, de un tensor covariante de tercer orden, pues tendría esto de acá, o un tensor mixto de tercer orden, de orden 1 contravariante y orden 2 covariante, debería tener esta ley de transformación. Pero en ambas leyes de transformación existen estos términos adicionales. Estos son los que no permiten afirmar que los símbolos de Christoffel son tensores. La única vez que serían tensores es que en los primeros se anulara este término y en los segundos este término. Pero pues por lo general no se anula. Los coeficientes, estos mismos los de segunda clase, gamma, L y J, también son llamados componentes de conexión. O sea, estos coeficientes, o sea, los símbolos de Christoffel de segunda clase, se llaman también componentes de conexión. Permiten determinar las derivadas de vectores y tensores, como habíamos hablado anteriormente. Es decir, por medio de ellos se pueden comparar tensores en dos puntos diferentes, P y P', o sea, sirven de conexión entre los campos tensoriales de dos puntos distintos. De ahí pues el nombre que no es muy común, pero que se utiliza en alguna literatura, de componentes de conexión. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. En estos ejemplos vamos a utilizar ya la definición que yo llamo operativa de los símbolos de Christoffel de segunda clase, que es esta. Entonces dice, hallar los símbolos de Christoffel de segunda clase en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las coordenadas barradas, las no barradas. Entonces, como habíamos definido anteriormente, x1 barra es x, x2 barra y, z es x3, x1 normal r, x2 teta, x3 z. También obviamente necesitamos el tensor métrico, que ya hemos hallado en videos anteriores, y el tensor métrico conjugado. ¿Por qué? Porque la definición observamos que depende del tensor métrico conjugado y las diferentes combinaciones del tensor métrico, el normal. Bueno, entonces vamos a empezar a deducirlos. Resulta que pues son muchos los índices, los símbolos de Christoffel. Ya aquí en esta parte ya sabe, pues ya sé cuáles son los que hay que hallar, pero pues para agilizar de pronto la escritura por lo que es tan extenso esto, entonces he decidido hacer esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar el símbolo de Christoffel 1, 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nos tenemos que dar cuenta acá es que en esta parte hay dos términos, un producto, aquí está un término y el otro término, y que en ambos términos aparece la K. Vamos, aquí está la K, aquí aparece K, K y K. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando una suma sobre el índice K. De resto, los otros índices son los que vamos a variar dependiendo del símbolo de Christoffel que queramos hallar. Por ejemplo, vamos a hallar el 1, 1, 1, o sea que L vale 1, I vale 1 y J vale 1. Entonces esto va a ser igual a un medio de G. K es el que nos va a dar la sumatoria, entonces aquí va a valer 1, aquí va a valer 2 y aquí va a valer 3. Aquí utilizamos el sistema tridimensional. Y L, pues L va a valer siempre 1, 1, 1 y 1. Entonces, antes de colocar toda esta cantidad de derivadas y hacerlo y repetir, pues vamos a deducir cuáles términos se nos anulan. Entonces, por ejemplo, vemos que un medio de G11, este es el tensor métrico conjugado, es esta parte de aquí. G11 vale 1, o sea que este término no se nos anula, lo podemos evaluar.
Un medio de G21. G21 es fila 2, columna 1, 0. Esto no lo necesitamos hallar. Y aquí el G21 de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el único que debemos hallar es este. Ahora hacemos la expansión. Entonces, si tenemos que un medio de G11, entonces aquí los índices, entonces recordemos que J e I valen 1. Entonces, aquí es 1, 1, 1. Sabemos que K, el único término que nos quedó que no es 0, es 1. Entonces va a ser de G11, de G11, menos de G11. Todo esto va a ser. Ahora, expandiendo esto, dice un medio de G11, que este es 1, la derivada de 1 respecto a x1, de 1 respecto a x1 y así sucesivamente. Todas estas derivadas son 0. ¿Qué quiere decir? Que el símbolo de Christoffel en coordenadas cilíndricas 1, 1, 1 vale 0. Entonces, en alguna nomenclatura se utiliza que el símbolo de Christoffel se representa por las variables de las que estamos hallando el respectivo símbolo. Aquí tenemos 1, sabemos que para el índice 1 la variable es r. 1, 1, 1, que quiere decir que el símbolo de Christoffel RRR es igual a 0, teniendo en cuenta estas variables de acá. Vamos a hallar ahora sí los símbolos de Christoffel que son diferentes de 0. Entonces, por ejemplo, el 1, 22. Hacemos lo mismo para evitar tener que escribir todas esas derivadas. Entonces, recordemos entonces el G11, ese es el que efectivamente tiene un valor diferente de 0. Esto vale 0, este G21 y este G31. O sea que el que necesitamos averiguar es este. Entonces, expandiendo y utilizando índices I que vale 2 y J que vale 2, llegamos a esta expresión. Esto nos queda como un medio por 1, derivada de 0 respecto a 2, 0 respecto a x2 y la derivada de x1 cuadrado respecto a x1. Entonces, aquí tenemos un signo menos, la derivada de esto es 2x1, con este 2 se va. Entonces nos queda que símbolo de Christoffel, 1,22 va a ser menos x1, pero que es x1 es menos r. Y si lo expresamos en la forma de coordenadas, entonces tenemos que 1 está asociado a r y 2 está asociado a teta. Entonces quiere decir que el símbolo de Christoffel r teta teta va a ser igual a menos r. Ahora vamos a hallar el 2, 12. Recordemos que como los símbolos de Christoffel son simétricos en I y J, ¿qué quiere decir? 2, 12 va a ser igual a 2, 21. Hacemos el mismo procedimiento. Sabemos que esto es 0, este de acá es 0, o sea que lo único que necesitamos hallar es G22. Aquí utilizando los símbolos de I y J en la definición, tenemos que esto es un medio de G22 es 1 sobre x1 al cuadrado, por estas derivadas de acá, todo esto que nos da 1 sobre x1. Y aquí pues expresado en coordenadas, entonces teta, que es esa segunda derivada, r teta, teta r teta, y aquí que es igual a 2,21, o sea teta r es igual a 1 sobre r. Entonces aquí se observa que en coordenadas cilíndricas los únicos símbolos de Christoffel no nulos son 1,22, que fue el que hallamos acá, y estos de acá, que son 2,12, que es igual al 2,21. O sea que en coordenadas cilíndricas solamente tenemos 3 símbolos de Christoffel diferentes de 0. Ahora vamos a hallar lo mismo, dice hallar los símbolos de Christoffel de segunda clase en coordenadas esféricas. Entonces aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que definir pues las coordenadas en barradas, las no barradas. Tenemos que tener pues, a mano el tensor métrico conjugado y la definición. Entonces aquí ya vamos a hallar únicamente los que son diferentes de 0. Entonces, como les decía, pues la idea es que cuando se nos dé algún otro tipo de sistema coordenado, pues tendríamos que hallarlos todos, pero esta parte de acá pues nos ayuda un poco a obviar de pronto los términos que son 0 y escribir menos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que hallar el 1,22. Entonces esto es un medio de G11, G21 y G31. Observamos que en el tensor métrico conjugado, G21 es 0, G31 es 0. Entonces estos dos no nos sirven, el que nos sirve es el G11. Hacemos la expansión aquí, teniendo en cuenta los índices I y J, y todo esto nos da igual a menos x1, pero ¿qué es x1? X1 es ρ, o sea que quiere decir que el 1,22 es menos ρ. Y si lo queremos expresar obviamente en términos de coordenadas, entonces nos quedaría el símbolo de Christoffel ρ, teta teta, es igual a menos ρ.
Ahora el siguiente es el 221. De nuevo, hacemos la expansión acá. Recordemos que este 12 de acá, o sea, el fila 1, columna 2 es 0. Fila 3, columna 2 es 0. O sea que el único que nos sirve es el G22, o sea, el único que no es 0. Utilizando los símbolos acá, recordando que hay simetría en los índices E y J, quiere decir que 221 va a ser igual a 212. Entonces hallamos las respectivas derivadas, eso nos da igual a 1 sobre x1, que es x1, es ρ. Los siguientes son el 1,33, de nuevo, entonces G11, de aquí sabemos que como en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas se nos da es una matriz diagonal básicamente, entonces los únicos que van a ser diferentes de 0 en tanto en el tensor métrico como en el métrico conjugado van a ser G11 arriba o abajo, G22 y G33. Entonces de acá son ceros, ya que utilizamos el G11, hallamos las respectivas derivadas y esto nos da igual que el 1,33 es menos ρ seno cuadrado de teta. Para el 2,33 lo mismo, lo único que nos sobrevive es este G22, hallamos las respectivas derivadas y nos da que es menos seno de teta coseno de teta. Entonces, recordemos que esto los podemos expresar en términos de las variables o de las coordenadas. El 3,13, que recordemos por la simetría entre índices I y J, 3,13 es igual a 3,31. Aquí solamente nos sobrevive este término, estos de acá son 0. Y aquí tenemos la expansión, todo esto nos da que el 3,13 va a ser igual a 1 sobre ρ. Y el último símbolo de Christoffel, diferente de 0 en coordenadas esféricas, es el 3,32, que va a ser igual al 3,23 por simetría. Después de hallar todo esto, nos va a quedar un término de coseno de x cuadrado sobre seno de x cuadrado, y eso nos va a dar cotangente de, perdón, x cuadrado, no, x2, nos va a dar cotangente de x2, pero x2 ¿qué es? Es teta, o sea, es cotangente de teta. Bueno, básicamente esta es la forma en la de hallar los símbolos de Christoffel en coordenadas cilíndricas y esféricas. Obviamente hay más tipos de coordenadas en las que ustedes pueden practicar para hallar eso, y pues tener en cuenta esta parte de acá es importante para evitar trabajo, ya que es algo arduo hallar todos los símbolos de Christoffel, pero en esta parte de aquí, sabiendo cuáles son los términos 0 en el tensor métrico conjugado, pues nos podemos ahorrar bastante escritura. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.